Hola chicos y chiques. Esta pequeña cápsula básicamente está hecha para abordar un pequeño temita que les puede interesar, sobre todo para mostrar sus trabajos de buena manera, en buena calidad en sus presentaciones en clase. Así que sin más preámbulo, no es un video tutorial, pero sí son pequeños tips a considerar a la hora de fotografiar sus obras para presentarlas. Bueno, espero que mi perrita no se despierte, pero así que trataré de ser breve y conciso en esto. Y uno de los factores más importantes que deben considerar a la hora de tomar una fotografía es la iluminación. Así es, pareciera obvio, un tanto obvio que uno diga porque foto necesita una buena luz para sacarla, pero también hay que saber cuáles son las mejores luces. En lo personal, eh, despertarse temprano y usar la luz natural siempre es una muy buena opción, siempre y cuando no sea, digamos, verano y la luz sea demasiado fuerte, punto que eh, no permita verse bien la imagen, desaturada de algún modo, y también porque es molesto estar debajo del sol. No obstante, eh, el- la luz solar traspasa muchas veces nuestras ventanas y genera iluminación agradable en nuestras habitaciones que nos permite ver de modo claro y tomar buenas fotografías. Teniendo eso en mente, hay cositas que pueden hacer para que esta iluminación sea mucho más provechosa. Muchas veces cuando tomamos una obra y la queremos fotografiar, cometemos, no es la palabra error, pero sí como tenemos la inexperiencia de cómo tomar unas fotos para una obra, que nos hace querer enfocarnos como derechamente en la obra, que quede calzada perfecta en la fotografía y cuando no tiene ese equipo como un trípode o una buena cámara, es un poco complicado porque, digámoslo, el cuerpo tirita mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Preocupémonos de que la foto que tomemos abarque un poco más de la obra. Total, eso lo podemos editar después. Ni siquiera se necesita un gran editor para hacer eso. Eso lo podemos hacer incluso con Paint. Así que preocupémonos de tener el sector donde vamos a poner nuestra obra bien iluminado. Ojalá con una luz neutra. Dígase que no sea ni fría ni cálida. Y esto, bueno, hay ampolletas que generan esta luz blanca, pero también muchas veces en nuestras casas tenemos un variopinto de ampolletas distribuidas en nuestras habitaciones y living que podemos tomar prestadas para generar este mismo efecto. Yo en lo personal tengo mi lámpara de trabajo que es una luz fría, blanca en mi habitación, pero la luz de mi habitación por otro lado es una luz cálida. Entonces cuando trabajo prendo las dos derechamente. Ustedes pueden aprovechar eso si están trabajando en un lugar cerrado. Así que tip anotado. Después, si usan las ampolletas de otros lugares de su casa, recuerden siempre ponerlas donde están, que no se les olvide. A mí se me olvida mucho. Bueno, cuando tenemos la luz solucionada, a veces las fotos salen un poco de un modo natural. El mismo hecho que estemos en el futuro y tengamos aparatos como los celulares, que de hecho nos permiten grabar y fotografiar en buenas calidades, a veces hace que se regule solo y para efectos como escolares funciona bastante bien. Ahora, si tienen acceso a una cámara y se quieren dar un poco más de color, pueden hacerlo siempre, siempre que tengan consideraciones los fenómenos de cómo regular la iluminación en su cámara. Que eso también, si lo aprenden, pueden aprender a sacar fotografías, digamos, incluso en espacio cerrado con menos iluminación. Y eso también puede ser como efectos de edición que ustedes quieran lograr en la misma presentación digital, en imagen de su obra. Estos tres conceptos técnicos que nos pueden ayudar para tomar una buena fotografía con una cámara, con cualquier cámara, porque esto aparece en casi todas, incluso las cámaras más baratas que ustedes puedan encontrar en sus casas, entre sus cachivaches, son el tiempo de exposición, la apertura del diafragma y el ISO o las asas. ¿Qué significa esto? El tiempo de exposición es el tiempo que nosotros dejamos abierta la cámara para que reciba luz y esté tomando una fotografía. Dígase, nosotros podemos controlar que
la luz que capte la cámara para una fotografía sea de una fracción de segundos, como podríamos hacer que tomara luz por horas. De hecho, típica forma como de imagen que nosotros podemos encontrar para representar la ciudad donde los autos no aparecen, eh, pero sí aparecen las estelas de luz que dejan. Eso se hace con mucho tiempo de exposición de la cámara. Por otro lado, tenemos también el diafragma. El diafragma es básicamente este pequeño párpado que tiene la cámara, que se abre y se cierra y que permite la entrada de luz. Nosotros con el tiempo el tiempo de exposición lo que estamos haciendo es dejando al diafragma abierto o por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, cuando nosotros controlamos la apertura del diafragma, controlamos también la recepción de luz. Entonces, el diafragma de las cámaras sale representado con la letra F. F de como F en el chat. Así es. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos controlar que la apertura del diafragma sea más pequeña o sea más grande. Si nosotros tenemos un diafragma más cerrado, más pequeñito, ¿qué nos permite? Bueno, tener mayor definición en la imagen. Pero como es más pequeño, entra menos luz. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos que dejarla con mayor tiempo de exposición para que entre la cantidad de luz y no nos quede una imagen oscura, con cosas muy definidas pero muy oscuras. Entonces tenemos que darle un poquito más de tiempo. En cambio, si tenemos el diafragma totalmente abierto o más abierto, lo que necesitamos es menor tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque como está más abierto, está entrando más luz a la cámara. Entonces necesita menos tiempo para recibir quizá la misma cantidad de luz. Y si tenemos mucho tiempo de exposición y con el diafragma muy abierto, probablemente la imagen se sature y se vea totalmente blanca. Bueno, como podrán ver, aquí tengo un modelo que sería mi guitarra y aquí tengo una cámara fotográfica. Aquí podemos ver como lo que les decía antes del diafragma, que es el F, y aquí tenemos la fracción de segundo o el tiempo de exposición que va a tener. Y eso lo podemos regular. Si nos ponemos aquí, por ejemplo, y regulo el F o el diafragma, puedo hacer que este se vaya cerrando y pueden ver cómo la imagen se vuelve más oscura. Y eso significa que para yo tener una foto como este resultado, pero con un diafragma más cerrado, tendría que aumentar el tiempo de exposición para que estuviera más o menos como estaba antes. O podría regular el ISO que aparece aquí, que es la sensibilidad del grano de la cámara de algún modo. Entonces yo lo tengo en ISO 100, pero podría irme al chancho y ponerlo en ISO 1600. Y ahí la imagen ya se revienta. Entonces, para tomar una buena foto, básicamente lo que tenemos que tener es un balance de la regulación de las luces que nosotros tengamos respecto a la iluminación que tenemos nosotros en nuestro entorno. Entonces aquí a mí quizá no me sirve tanto un ISO 100 o un ISO 80 porque igual estoy dentro de mi pieza. Entonces quizá un ISO 200 podría resultar. Y a ver, veamos el diafragma. No, vamos a dejarlo cerradito como está. Y bueno, y ahí le podemos ir dando el tiempo y puede durar más o menos y podemos lograr efectos muy interesantes si aprendemos a usar bien estas funciones de la cámara. Así que eso, sin más preámbulos, vayan probando estos elementos que les estaba mostrando. Probablemente también aparezcan en su celular, así que eso, tírense el piscinazo y vayan tomando imágenes. Maravilloso.